Robamos unos minutos para hablar algo que yo hacía mucho tiempo no escuchaba, que es la tos convulsa o el coqueluche que volvió a tomar fuerza en la Argentina, lamentablemente digo. Sí, sí, tal cual. Es una enfermedad que ya no la escuchábamos porque justamente es una de las enfermedades prevenibles por vacuna que está en el calendario nacional de inmunizaciones. Pero bueno, como habrán escuchado, estamos con algunas bajas de coberturas a nivel nacional. Esto genera que reaparezcan algunas de las enfermedades inmunoprevenibles. Y esta es una, justamente el brote nacional que se está hablando y que generó la alerta, inclusive la Sociedad Argentina de Pediatría, se dio porque hubo casos justamente de fallecimientos en niños chiquititos que no fueron vacunados y en un bebé neonato de una embarazada que tampoco había recibido su vacuna correspondiente, porque bueno, tenemos vacunas en la embarazada, a los 2, 4, 6 meses, a los 18 meses, a los 11 años, o sea, tenemos vacunas que previenen esta enfermedad y es una enfermedad que si bien es respiratoria, tiene tratamiento antibiótico, puede llegar a ser muy grave a pesar del tratamiento en los niños no vacunados y sobre todo en los más chiquititos, en los menores de 6 meses. Así que es importante hablarlo porque justamente hay que entender por qué es necesario vacunar a los niños. A ver, sí. La vacuna para prevenir la tos convulsa o el coqueluche, que puede ser mortal en un chiquito, ¿sí? Así es. Sí. ¿Cuándo se aplica y a quién se le debe aplicar la vacuna? Es una vacuna que se aplica a la embarazada, se llama triple A celular en la embarazada, se aplica a partir del 5º mes de embarazo, cada vez que se esté embarazada. Eso lo que hace es proteger al bebé en los primeros 6 meses, sobre todo, que todavía no tiene su esquema de vacunación completa. Después tenemos en el calendario a los bebés de 2 meses, 4 meses y 6 meses, que la vacuna se llama quíntuple. Y tenemos el refuerzo entre los 15 y los 18 meses. Y por último tenemos la vacunación del preadolescente o adolescente temprano, que es a los 11 años, y que va a ser lo que le va a permitir generar mayor protección y más duradera, ¿sí? Bien. ¿Por qué vacunamos a los niños más grandes? Porque si bien en ellos no es tan agresivo, puede generar un cuadro respiratorio que se prolongue en el tiempo, que es una tos generalmente que dura 14 días o más, pero ellos son los que generalmente contagiándose en lugares como jardines, escuelas y demás, vuelven y tienen sus hermanitos chiquititos, lactantes, bebés, que por ahí no tienen sus esquemas completos y es a los que necesitamos proteger más, ¿sí? Entonces, el contagio generalmente es intrafamiliar de los hermanos más grandes o los adultos hacia los bebés más chiquititos. Por eso necesitamos tener las vacunas al día. Bien. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad para que nos esté escuchando las abuelas, las tías, las madres, estén atentos a ver cómo se presenta la tos convulsa o el coqueluche en los chicos? Todo depende de la edad. En los más chiquititos, en los menores de 6 meses, pueden ser, inclusive no pueden dar fiebre, pero son accesos de tos. Se llama tos quintosa porque son accesos de tos una tras otra. A veces son apneas, que son pausas respiratorias, y esas tos quintosa que aparece suele ir acompañada de algún vómito, ¿sí? Es común en el pediatra escuchar esos accesos de tos y decir, bueno, esto parece un coque, ¿no? Porque era bastante característico entre los médicos que asistimos, que vemos niños. Ya no lo estábamos viendo, por suerte, pero bueno, resurgió con estas bajas coberturas de vacunación que hay a nivel nacional. Bien. Por eso es que, y bueno, y en los más grandes son tos que se prolonga en el tiempo, que a veces no va acompañada de una tos seca, le decía la tos perruna, creo también. Una tos seca suele ser, claro, la tos perruna viene de ahí, ¿sí? Es esa tos. Claro, tos perruna, accesos de tos quintosa, bueno, son todas las formas de nombrarlas. La tos perruna se la relaciona con la laringitis también, pero también puede dar esta bacteria, pues una infección bacteriana, puede generar también
laringitis y cuadros de respiratorios de vía aérea superior, ¿sí? Pero la tos es lo más característico y no siempre va acompañado de fiebre. Bien. Es una infección respiratoria muy contagiosa, como Solo la y se mayoría de contagian virus los chicos, respiratorios. no los adultos. No, los adultos también, pero lo van a padecer en forma más leve. Ahí está. Bien. Sí, también se pueden contagiar. Usted hizo mención a algo que es algo que seguramente les preocupa y de hecho la Organización Panamericana de la Salud está poniendo énfasis en eso, que es la caída en la tasa de vacunación de la población. Hay menos gente que se vacuna. ¿Es así? Así es. Sí, es lamentable. Después de la pandemia ha resurgido muchos lamentablemente fundamentalistas, antivacunas, descreimiento, y la realidad es que todas las vacunas que están incluidas en el calendario obligatorio de los niños previenen este tipo de enfermedades graves, claro, que pueden poner en peligro la vida de los niños. Uh-huh. Y son vacunas muy seguras, son vacunas que más allá es la vacuna quíntuple, más allá de un efecto local, de dolor local o un poquito de fiebre el día de la vacunación, no tienen otro efecto adverso, son vacunas inactivadas, por ende no hay ninguna bacteria ni virus vivo en esa vacuna, es una vacuna muy segura, así que es importante tener al día el esquema completo de vacunación, porque con una sola no nos alcanza. Uh-huh. Necesitamos el esquema completo de vacunación contra el coqueluche. Bien. Están haciendo algunas acciones como justamente de salud pública para incentivar que las madres traigan sus chicos a vacunarse y se vacunen las embarazadas sobre todo, digamos, teniendo en cuenta que tienen referencia de que hay una caída en la tasa de vacunación. Sí, todo el tiempo. De hecho, igual por suerte en Formosa no estamos teniendo este brote, por ahora nosotros no lo hemos notado ni hemos tenido pacientes en el hospital, pero sí está pasando a nivel nacional. Con respecto a elevar las coberturas, sí, por supuesto, es permanente. Uh-huh. Lo que pasa que hay que ser conscientes de que si uno va a leer o descreer en relación a la vacunación, tiene que hablar con un profesional que entienda del tema, ¿no? No con la tía o la vecina. Claro. No por el TikTok que te está diciendo que no lo vacuna. Realmente es terrible ¿sí? Las amenazas y la mala información que se genera en las redes sociales por gente que realmente no tiene fundamentos científicos. Hay mucho invento y mentira y mal fundamento en esas personas, son fundamentalistas y generan que la población por ahí que no ahonda mucho en el tema, no tiene un médico, un personal de salud de confianza con el cual sacarse la duda, crea en un video que le ofrece TikTok, Instagram o alguna otra red social o YouTube. Es increíble que los padres se guíen por lo que ven en una red social y no con el médico. Tal cual. Es alarmante eso, ¿eh? Me parece que... Alarmante, pero está generando este tipo de cosas, que estén bajando coberturas de vacunas que son gratuitas, seguras y que realmente protegen a tu hijo, o sea, esa es la realidad. Porque estos bebés, por ejemplo, no estaban vacunados, los que fallecieron. Uh-huh. Qué loco. Doctora, gracias. Queríamos poner el tema esto en agenda porque me parece algo que hay que estar muy atentos, volver a vacunarse, que los padres sepan del calendario de vacuna. Para eso la Asignación Universal por Hijo les exige a las madres que cobran este beneficio social completar el calendario de vacuna de sus hijos. Si no... Sí, tal cual. O sea, sí. Es clave, digamos, y ahí me parece que debe ser muy estricto el sistema de salud como para decir, señora, traiga a su hijo, está embarazada, venga, vacúnese. O sea, sobre todo porque, por suerte, no hay decesos en Formosa, pero sí hay casos de coqueluche, ¿no es así? Sí, en la comunidad, dentro de todos los cuadros respiratorios, sí, pero seguramente son niños vacunados que lo están manifestando en forma muy leve. Pero no hemos tenido ninguna internación por coqueluche, por suerte. Por suerte. Para que sigamos así,
hay que hablar del Sí. tema y ponerlo en la agenda, por lo menos periodística, y en el sistema de salud seguramente ustedes lo están haciendo. Gracias por atendernos, Sí, sí. doctora, como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes. Bueno, ahí